Bendiga, quiero saludar especialmente a las personas que están aquí hoy reunidas con nosotros, para aquellos que están en YouTube, también un saludo muy especial desde la casa, desde su casa, el Redil del Poblado. Brevemente quiero mencionarles a los que están en YouTube que hoy hemos abierto la carpa. Para los que conocen la sede, es una casa grande y tiene una carpa, y por la gracia del Señor podemos ampliar un poco más nuestra asistencia dominical. Así que anímate, inscríbete, ya se está acabando rápidamente la inscripción. El mismo viernes en la noche estamos teniendo el aforo prácticamente, así que inscríbete, y en la eventualidad que tengamos que abrir segundo servicio, lo haremos, porque nuestro deseo es obedecer al Señor, que nos dijo que nos congregáramos, que no dejáramos de hacerlo como algunos tienen por costumbre, así como se nos predicó hace unas semanas. Acaban de ver un video que comienza diciendo Caminando con Jesús. Y quiero brevemente decirte por qué hemos querido llamar esta serie Caminando con Jesús. Y sí, vamos a adentrarnos en el Evangelio según San Lucas, y alista tu Biblia, alista tu cuaderno, alista tu lapicero, porque vamos a pasar un año y un tanto más estudiando este hermoso Evangelio de Lucas. Sí, como lo oyes bien, un año y ya sabrás. Te voy a decir por qué es importante que una iglesia estudie constantemente las Sagradas Escrituras en orden, en particular por lo que leeremos en este día. Existe un sinnúmero de ideas de qué es ser cristiano, de qué es ser un seguidor de Jesús, o lo que, como hablaban estos días con alguien, ser un discípulo, que le costaba a la persona entender qué es ser un discípulo. Decía, de pronto me van a hacer algo ahí raro, me van a adoctrinar en qué. Existen ideas extrañas, tanto como la que acaba de ocurrir tristemente en la costa colombiana con este hombre Gabriel Ferrer, quien un día, profesor de una universidad prestigiosa en la costa, profesor de lingüística, dice que habló con el rector y sus compañeros porque recibió una orden directa del Todopoderoso, y que ese Todopoderoso le había dicho que Jesús venía el 28 de enero. Un grupo de personas que le creyó se empezó a reunir con él, a ayunar, algunos hasta se enfermaron. Todos, según cuenta la historia, resultaron timados por este señor, al cual la misma universidad dice que tenía problemas mentales desde que murió. No estoy seguro si un hijo o una hija. ¿Cómo hacemos para entender estas realidades? Porque prácticamente los periódicos se volcaron y suman, allí es un pastor. Bueno, preguntémonos bien, cuidadosamente, si es cierto. ¿Cómo sabrás, si lo hemos hablado, lo hablamos la semana pasada, que es una persona que se dice ser pastor si es pastor? ¿Cómo sabes tú que lo que se te está diciendo sí es la palabra de Dios? Esa historia dolorosa que afectó a tantas personas y que enloda el nombre de nuestro Señor Jesucristo tiene protagonistas. Ese hombre que tal vez, por lo que dice, no conoce la palabra de Dios, esa gente que lo siguió, que obviamente no conoce la palabra de Dios, y los medios de comunicación que no conocen la palabra de Dios y quieren poner eso así de grande para que todos crean que así es el cristianismo, los pastores, la iglesia, cuando no es así. El problema es que todos nos creamos ideas acerca de quién es Jesús, acerca de quién es Dios, cómo es su iglesia, a partir de un criterio personal y no a partir de la palabra de Dios. Por eso los pastores de esta iglesia
orando y dialogando, decidimos presentarles este Evangelio de Lucas constantemente y rigurosamente porque queremos caminar con Jesús. Queremos conocer al Jesús de la Biblia, al Jesús de las Escrituras y no nuestras ideas sencillamente acuñadas por la historia, acuñadas por la tradición, acuñadas por personas que me dijeron algunas cosas acerca de Dios y tal vez acuñados por el dolor y las heridas. Y a partir de eso yo construyo qué es el cristianismo. Si profundizamos un poco más, nos damos cuenta que el problema es grande, hermanos. Y quienes nos están viendo por YouTube, el problema es muy grande porque, en primer lugar, conocemos las Sagradas Escrituras fragmentadamente. Aquí hemos hablado que esas hermosas palabritas, que a veces las sacamos como si fueran un sortilegio o el tarot cristiano. Yo hoy voy a ver qué me sale. Y leo una promesa de Dios, leo una palabra y empiezo a entender que la Escritura es así, como que Dios está para mí, para bendecirme. Conocemos la palabra de Dios a partir de libros que hablan de la palabra de Dios sin haber leído la palabra de Dios, que trabalenguas. Voy a repetírselo. Conocemos la palabra de Dios a partir de libros que hablan de la palabra de Dios sin haber leído la palabra de Dios. Eso es como quien escucha predicadores, pero nunca lee la Biblia. No tiene un filtro, no puede entender realmente si lo que le están diciendo es verdad o no. La sobreinformación y el exceso de trabajo hacen que el tiempo y el deseo por conocer de la palabra del Señor sea realmente cuando quede tiempo, porque es que es más importante el trabajo, más importante estar viendo las redes con los amigos que conocer la palabra de Dios. Otro es la comodidad. Es mucho más fácil para mí que me expliquen en libros, en videos de YouTube algo que yo conocerlo por mi propia experiencia, por mi propio medio. Quiero hacer un ejercicio. Si te pregunto a ti, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué viene a tu mente en primer lugar? ¿Qué es el Evangelio que viene a tu mente en primer lugar? Y quiero clarificarte que el Evangelio no comienza ni siquiera con la idea de que Dios quiere bendecirte. Tampoco comienza con la idea de que eres un pecador y que necesitas perdón de Dios. Tampoco comienza con un conjunto de doctrinas que memorizas y haces alarde a los demás de que sabes qué significan las 5 solas, o las doctrinas de la gracia, o el trabalenguas de qué es supralapsarianismo. No. Estos podrían ser efectos del Evangelio, pero no son el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Créame que estamos amorosamente firmes, porque de eso depende nuestra eternidad, hermanos. No es por más, ni por menos. El Evangelio son las buenas noticias acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien se encarnó, se hizo en forma de hombre, vino como un bebé, creció, vivió en este mundo sin pecado, murió en una cruenta cruz por los pecadores y al tercer día resucitó. El Evangelio no comienza con nosotros, el Evangelio, si es buena noticia, comienza con Jesús, el Hijo de Dios. Comienza en Dios mismo, no en el ser humano. El ser humano, como hemos visto, estamos perdidos y pecadores. Entonces, ¿por qué necesitas escuchar esta serie constante, semanal, persistentemente?
Porque si el Evangelio es lo que te va a dar vida eterna y va a transformar tu ser hoy, debe ser lo más importante que necesitas oír, estudiar, por lo menos para estos dos beneficios. Primero, te libra del error, te libra del engaño. Créanme que aunque la gente se ha burlado de las personas que fueron timadas en la costa, pastores, lloramos. ¿Cómo es posible que personas, teniendo hoy en día tanta información de la palabra, haya tanta ignorancia acerca de la fe? Y en segundo lugar, porque por medio de esta palabra, la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tú tienes una correcta relación con Dios. No una relación amañada en la que tú dices, yo voy a hacer estas cositas para que Dios me bendiga, voy a servir para que ese Dios tirano no me acabe. No, por favor, ni siquiera para subir de grados espirituales e iluminación. Para tener una relación con Jesús diaria, profunda, sencilla, que cambie tu ser, que realmente transforme tu vida, tu entorno, todo lo que eres, todo lo que tienes. Tus relaciones laborales, tus relaciones en el hogar, con tu esposa, con tus hijos, tus relaciones con hermanos en la iglesia. Entonces, por esa razón, yo quiero invitarte a que caminemos juntos con Jesús este año. Que descubramos en esos parajes cómo Jesús responde a preguntas que tú y yo nos hemos hecho por años. Inquietudes de cómo es que Jesús enfrenta situaciones tan difíciles con el poder del Espíritu Santo. Cómo nos enseña a orar. Porque, entre otras, el Evangelio de Lucas, para entrar allí, es uno de los evangelios más hermosos que hay. No sé si has tenido la oportunidad de leer todos los 24 capítulos del Evangelio de Lucas. Lucas, según cuentan la tradición, fue un médico. Eso lo registra el apóstol Pablo mucho más adelante en Colosenses capítulo 4, verso 14, cuando se va a despedir, dice, Lucas, el médico amado, les envía saludos y también Demas. Probablemente Lucas fue uno de los que caminó al lado de Pablo, uno de los que conoció de primera mano quién fue Mateo, Marcos, los apóstoles. Y Lucas, si tú miras el inicio del libro de los Hechos, también es el autor del libro de los Hechos. Lo encabeza de la misma manera. Al principio encabeza que le escribe a un hombre llamado Teófilo. Y en el libro de los Hechos, al iniciar dice, como te dije en mi primer escrito, aquí quiero continuar el relato para ti, Teófilo. Son dos tomos de una misma obra. Lucas, el médico, ¿cuándo lo escribió? Aproximadamente, se dice que entre el 60 y el 65 después de Cristo, Lucas escribe su obra. Probablemente porque al finalizar el libro de los Hechos, Lucas narra que el apóstol Pablo termina como en casa por cárcel y no hay un final ahí específico y cuentan de datos históricos que dicen que no menciona Lucas, por eso esa época tan importante. Ahora, ¿cuál era el propósito de Lucas al escribir su evangelio? ¿Qué tenía en mente? Porque Lucas no escribe sencillamente por escribir, no es un compilador de historias. Él es, por la gracia del Señor y por la obra del Espíritu Santo, quien compone estas narraciones y les da un orden, como veremos. Lucas muy extenso, no sé si sabías que entre Lucas y Hechos es el libro más grande del Nuevo Testamento. Más o menos más de 2000 versículos, te voy a decir exactamente cuántos. 2157 versículos, su obra. La de Pablo, sumadas todas las cartas, 2032 versículos. La de Juan, 1416. La de Mateo, 1071. La de Marcos, el libro más corto, el evangelio más corto, 678 versículos.
Pero Lucas tiene en mente que Teófilo, aquel al que le hablaron del Evangelio alguna vez, tenga claridad y certidumbre de lo que es el Evangelio, de lo que significa que Cristo, el Hijo de Dios, haya venido aquí a este mundo. Y por eso compone este libro de discipulado, podríamos decirlo así, para que llenemos nuestros vacíos, hermanos. Muchos de nosotros tenemos vacíos en el Evangelio. Tratamos de llenarlos de una u otra forma. Caminemos como nos pide el Señor en este Evangelio y llenemos los vacíos que pudiéramos tener al conocer el Evangelio. Lucas, mira estas particularidades. Es el Evangelio al que se le escribe, lo dicen los eruditos, para todo el mundo. Él está preocupado por el pobre, por el necesitado, por el enfermo. Él está preocupado por un sinnúmero de situaciones de la vida, los samaritanos, las mujeres, los niños, los cobradores de impuestos, los pecadores. Lucas es el Evangelio que trata a las personas más individualmente, que vemos a Jesús dialogando tú a tú con personas de carne y hueso, cercanas, con nombre y apellido. Lázaro, Marta, María, hermanos cercanos. Lucas trata el aspecto de la salvación, especialmente el énfasis en la salvación es muy marcado en el Evangelio de Lucas. También habla de los marginados, como les decía, y los pecadores. Es el Evangelio que trata increíblemente, de una manera tan especial, el tema de las mujeres. Si usted lee el Evangelio de Lucas, particularmente quizás por su sensibilidad médica, narra las mujeres que ayudaron en el Evangelio a nuestro Señor Jesucristo, pero narra muchas más: a Elizabeth, a María, a Ana, a una viuda, mujeres liberadas por espíritus inmundos y finalmente las que siguieron a Jesús y apoyaron el ministerio de nuestro Señor. Ahí vemos un énfasis muy marcado también en la alabanza. Cuando lees al inicio, de ahí salen unos himnos que cantamos en Navidad. Gloria a Dios en las alturas. De ahí sale un hermoso poema que lo hemos predicado, el Magnificat de María. Lucas es el evangelio que describe con más detalles la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y Lucas es un escrito, como les decía, especial para nosotros este año que estamos hablando de discipulado y los años de la vida en la fe. Porque ya en la introducción, que la leeremos en unos minutos, se nos dice que es un tratado para una persona, un uno a uno, un libro para discipular uno a uno. Leamos juntos, por favor, la introducción de Lucas, los primeros 4 versos. Una introducción clásica de la época, claramente describe en 4 versos su propósito, como en Hechos, y dice así: muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente. Subraya este propósito porque es para nosotros en toda la vida, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Padre, si en esta mañana hay alguien en este lugar o está escuchando y viendo esta predicación, que tu Espíritu Santo, el que inspiró a Lucas,
y que nos ilumine a nosotros, venza las barreras, Señor, y nos muestre la necesidad que tenemos de entender bien el Evangelio. Señor, muchos de nuestros problemas y nuestros pecados y nuestra falta de transformación viene porque desde ya te pedimos perdón. Necesitamos reconocer que armamos un evangelio a nuestro gusto. Por eso nos queremos someter como iglesia, Señor, y transfórmanos, cámbianos, como Juan Pablo decía, agradecidos por su vida. Nos da miedo, pero es lo mejor, Señor. Someternos a tu palabra y caminar en ella. Señor, no hay ningún pierde en este camino de salvación si es según tu palabra y no nuestros propios criterios, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 4 versos, 4 momentos rápidamente y terminamos con unas implicaciones y oramos. Los primeros 4 versos de Lucas introducen de qué se trata el Evangelio, pero nos explica un poquito más detalles de cuál fue la labor de Lucas para escribir este Evangelio. Primer verso dice que muchos han intentado hacer, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Ese verso nos permite entender que no era el único, que seguramente Marcos, como se narra en la tradición de la iglesia cristiana, fue uno de los primeros que escribió su evangelio. Probablemente hasta Lucas pudo leer algo de lo que Marcos escribió. Y otros más, como Mateo, por ejemplo, intentaron escribir y componer la historia acerca de Jesucristo. Y dice allí cosas que se han cumplido entre nosotros. De entrada, en el primer verso, Lucas quiere dejar en claro que lo que va a escribir no es fantasía, no es fábula. Cosas que los apóstoles y los discípulos de Jesús, cuando lees el libro de los Hechos, 120 que estaban esperando la venida del Espíritu Santo, ellos habían visto el cumplimiento de todas estas cosas. Lucas narra más adelante que él no fue un testigo ocular, pero sí escuchó los que de primera mano estuvieron con nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde él dice que va a compilar esta historia, una historia que empieza a recolectar. Vivimos en un mundo, hermanos, en el que la ciencia ficción está todo el tiempo sobre nosotros. Películas de Marvel, Disney, y a veces cuando vemos hasta los videojuegos, nos encontramos con jóvenes, particularmente en el norte, en Estados Unidos, que pierden el sentido de qué es la realidad y qué no es la realidad, y un muchacho que dispara en el juego por 24 horas, 7 días a la semana, un día resulta yendo a su colegio y saca una escopeta y mata a un montón porque pensó que estaba jugando. Y nosotros empezamos a ver la Escritura y como que en el fondo ese gusanito de ¿será verdad? ¿Sí será cierto lo que dice la palabra de Dios? ¿Cómo lo sé? Tenemos que remontarnos a la época en que Lucas escribe. Particularmente el pueblo de Israel tenía una tradición muy clara que llamamos la tradición oral, es decir, compartían la historia fielmente uno al otro, familia tras familia, generación tras generación, para no perder la historia, lo que llamamos la memoria histórica, para no perder la historia. Pues Lucas escucha esto y él decide compilar historia que tú y yo podemos corroborar por la historia. No hubo nada falso. No hubo nada escondido. De hecho, hasta te animo a leer el libro El caso de Jesús. ¿Lo conoces? Porque algunos conocen la película. Este investigador, periodista, que empieza ateo, agnóstico realmente, y empieza a tener inquietudes acerca de la fe y decide buscar evidencias fidedignas sobre
la historia de Jesús. Bueno, no les avanzo más en la película, como dice mis hijas, a ti te gusta spoilear las películas. Mírala, lee el libro, pero al final este hombre se convierte al Evangelio porque las evidencias son abrumadoras de que fue cierto todo aquello que narraron los evangelistas. Han sido ciertísimas. Eso es lo primero que quiere dejar claro Lucas en la introducción del Evangelio. Así que tú puedes entrar a este Evangelio confiadamente. ¿Cómo lo sabes también? Corrobora Mateo, Marcos y Juan. Y allí se entrelazan las historias de Jesús. Y quienes fueron los primeros veedores, los testigos presenciales, narran lo que ocurrió. Escucha lo que dice Juan, uno de los testigos oculares. Dice así: la vida se manifestó, primera de Juan, capítulo 1. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que está con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, les proclamamos también a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Si Lucas escuchó a Juan, primer testigo ocular, son ciertísimas las cosas que nos está contando acá acerca de el Hijo de Dios. Y más aún que Dios orquestó el Antiguo Testamento para que lo que se narra en Lucas se entienda como el cumplimiento en Jesús de todo lo que decía el Antiguo Testamento. No hay hombre que esté detrás de esto. Siglos y siglos de componer la Escritura para que un hombre como Lucas registre que en Jesús se cumplen, y eso es lo que miraremos en las próximas semanas, cómo es que en Jesús se cumplen las promesas de Dios dadas a Israel. Cuando cantamos en Navidad, cuando leemos estas historias, por eso me encanta que estemos en febrero leyendo esto, que no es en Navidad, es para toda la vida leer el nacimiento de Jesús, nacimiento virginal. ¿Tú crees eso? Dice en el verso 2, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos, por eso les mencionaba primera de Juan, presenciales y servidores de la palabra. No solamente fueron testigos, también ellos estuvieron sirviendo, predicando el Evangelio. Cuando lees el libro de los Hechos te das cuenta que Pedro se paró a predicar, hombres siervos del Señor que inmediatamente vieron a Jesús, escucharon sus enseñanzas, lo que hicieron fue compartirlas con todo el mundo conocido. Por eso la invitación desde ya es que tú escuches la palabra de Dios, te pongas en línea con esos discípulos y la compartas con todo el mundo conocido hoy. Así como Lucas lo hizo para un hombre como Teófilo. Dice el verso 3, por lo tanto yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente. Él se incluye ahí con los otros hermanos, dice, también a mí me ha aparecido. Eso quiere decir que probablemente estaban sentados en algún lugar con Pablo, con los apóstoles, a mí también. Ese impulso viene del Señor, tanto que nos ha quedado después de 2000 años la compilación de Lucas. Pero no es como cuando habla aquí ordenadamente, no es que decidió escribirlo cronológicamente. Ordenadamente tiene que ver más con temáticamente. Porque mira, los primeros 3 capítulos narran 30 años. Qué capacidad de síntesis, ¿cierto? 30 años en 3 capítulos. Los siguientes capítulos, del 4 al 8, narran 1 año y medio en la vida de Jesús. Si la primera parte habla de la preparación de Jesús,
La segunda habla de la identidad de Jesús. ¿Quién era este? ¿Quién es este? El capítulo 9 al 18 se narran 6 meses nomás. Y ahí condensa la instrucción, las parábolas y un sinnúmero de enseñanzas sobre el reino. Y los capítulos 19 al 24 son solamente 8 días. 8 días. La pasión y el sacrificio de Jesús. Él está organizando esta información temáticamente para que tú y yo lo entendamos así. Mira 4 cosas sobre el trabajo de Lucas, porque él dice que lo ha hecho diligentemente. Primero, investigó la historia. Otra vez, no son fábulas, es historia investigada a profundidad. Como les dije, similar al caso de Cristo. 2, se remonta desde el principio. Su deseo es dejar en claro, Marcos es más ágil, más rápido y brinca y se mueve muy rápido. El Evangelio de Marcos, que tiene solo 16 capítulos, brinca de aquí a allá y pasa rápidamente de Jesús, que nació inmediatamente a la preparación de Jesús para su ministerio. Lucas se demora. Y me tomé el tiempo de escuchar el primer capítulo por YouVersion. Si tú lo quieres hacer, te demoras cerca de 5 minutos en escuchar. Largo. Toma tiempo para narrar lo que desde el principio era el nacimiento de Jesús. En tercer lugar, lo hace con esmero, dedicado, con esfuerzo. Se entrega los recursos de la época, porque recuerdan, no es nuestra época. Una época muy distinta. A pie, escuchar las personas que estuvieron con Jesús, escribir, no era que llevara su tablet y la prendía y escribía. Mucha memoria tenían que usar, me imagino, para luego escribir en algún rollo, porque no el rollo y escribir en rollos y escribir en papiros era costoso y ellos eran sencillos pescadores. Pero incluyó todo esto, como dice la Nueva Versión Internacional. Todo esto, todo lo necesario para que tú y yo tengamos una clara, correcta y seria información sobre Jesús. Sobre Jesús. Excelentísimo Teófilo dice, bueno, siempre hacemos jocosamente el dicho de que si quieres ponerle el nombre a un hijo, Teófilo, Juan José se salvó porque tuvo hija. Teófilo Correa. Pero Teófilo es la unión de 2 palabras que significan amigo de Dios, amigo de Dios, amigo de Dios. Pudo haber sido un alto dignatario. En Hechos se narra otro dignatario en capítulo 8, si ustedes han leído, Felipe y el eunuco, un alto dignatario de Candace, y escuchaba el Evangelio, estaba leyendo el rollo de Isaías. Probablemente Teófilo pudo haber sido evangelizado similar a este eunuco, pero la preocupación de Lucas, y aquí es muy importante, la preocupación de Lucas y la nuestra, hermanos, es que Teófilo corrobore que es efectivamente cristiano. Que todas las cosas que le enseñaron, de hecho, esa palabra, y sépalo bien, al final, de una vez de adelanto, donde dice, todas las cosas que te enseñaron, es la palabra catecúmeno. Unos buenos católicos recordarán que es el catecúmeno. Algunos buenos cristianos de tradición sabrán que es el catecismo. Bueno, de ahí viene la palabra instrucción. Probablemente Teófilo había sido instruido en la fe. Pero es probable que su puesto, su historia, y esto no lo podemos corroborar, le haya hecho levantarse preguntas de si yo sí pertenezco a esa comunidad que está en contra del imperio y que los están persiguiendo, los están matando. Yo sí seré cristiano realmente o no. Y la preocupación de Lucas es Teófilo. ¿Cómo sabría él que efectivamente era cristiano? ¿Cómo sabría que era verdad?
¿Cómo sabría que Cristo vino, lo rescató y lo salvó? Y por eso la preocupación de Lucas es, Teófilo, yo quiero escribirte esto, para que estés seguro, completamente seguro de lo que Cristo hizo por ti. Y digo que es nuestra preocupación también, porque la vida cristiana no es solamente de emociones, hermanos. Claro que nos gusta sentir, ya nos vieron acá, las noches de oración que queremos tener, derramar nuestro corazón delante del Señor, llorar en su presencia, sentirlo a Él, poner música y sentir que estamos literalmente arriba en el cielo con Jesús, con Elías y con Moisés al lado. Pero la vida cristiana no es solo emociones. La vida cristiana es convicción. Que tú sepas ciertísimamente que donde estás es verdad. Que lo que se predica es la palabra de Dios, que es cierto de verdad para tu vida. Necesitas estar completamente segura, completamente seguro, como Lucas quería con Teófilo. Ese es nuestro deseo, hermanos. Camina con nosotros este año, con Jesús, en su palabra. Suena muy bonito, pero sé que llegarán momentos en subirnos a la barca y vendrán tempestades. Sé que llegarán momentos en que nosotros tendremos que doblar rodilla y decir, Señor, enséñanos a orar porque no sabemos orar ante las pérdidas. Que llegarán momentos en que caminaremos como discípulos que decimos, no entendemos qué pasó, porque esto y Jesús vendrá a nuestro encuentro y nos hablará la palabra, todas las cosas que el Antiguo Testamento habla acerca de Él y nos dirá, vengan, cenemos juntos, comamos. Tomemos la cena como lo haremos hoy a las 5 de la tarde y allí el Señor nos recordará que Él es el Señor. Por eso quiero dejarte estas implicaciones y oramos. En esta introducción a este hermoso evangelio que ha transformado muchas vidas. Yo soy testigo de eso. Primero, necesitas creer. Bueno, las baterías también fallan. Necesitas creer en primer lugar que esto es verdad. Que la palabra de Dios es verdad. Que toda la escritura es inspirada por Dios. Si empiezas leyendo la escritura con tantas dudas e inquietudes, estarás allí en Génesis 3 escuchando una voz que dice, ¿con qué Dios dijo? ¿Con qué Dios dijo eso? Porque debes saber que quien te pone a dudar de Dios no es Dios. Dios sí dejó las dudas para que respondiéramos a las situaciones del mundo. Esas inquietudes ha hecho las profesiones de esta sociedad. ¿Cómo hacer un edificio que no se caiga? Bueno, eso es una buena pregunta. ¿Cómo sacar una vacuna en un año? Bueno, esa es otra pregunta que se resuelve. Pero las dudas de la fe, basado en la palabra de Dios, que es palabra de Dios que vienen, no vienen de Dios. Segundo lugar, necesitas reconocer. Palabra bíblica es arrepentirte.
¿De qué has creído tantas presuposiciones, tantas ideas? ¿Has creído tantas conclusiones que has leído en internet? Digo jocosamente a algunos hermanos de los cursos, puro YouTube es tu fe. Puro YouTube es tu fe. Pastor, la nueva versión internacional es del diablo. ¿Dónde lo viste? Pastor, es que tal predicador dice tal cosa. ¿Dónde lo viste? Si tu Biblia es YouTube, tu fe es muy frágil. Necesitas arrepentirte y decidir caminar con Jesús y su palabra. Y su palabra. En tercer lugar, necesitas escuchar las predicaciones en tu iglesia local y estudiar la palabra de Dios con otros discípulos. Tomar la decisión de estudiar la palabra con otros discípulos, constante y rigurosamente, como Lucas nos enseña. Dedícate a eso. Por eso el llamado a la acción. En primer lugar, si te estás conectando con el redil, hemos hablado que estás en esa etapa que llamamos hijos obedientes. Ven a un grupo, conéctate, haz las preguntas que quieras hacer sobre el evangelio. Allí iremos a la escritura y procuraremos respondértelas, porque la responde la palabra de Dios. Pero si tú estás ahí como un cristiano que no está creciendo, te invito, te reto, te desafío como Lucas hace con Teófilo, que te metas a un discipulado y crezcas con otra persona en la fe. Así hemos crecido muchos, y que valga el momento para dar gratitud a los que nos han discipulado en el pasado. Yo recuerdo un pastor en Bogotá, el pastor Eduardo Sánchez. Recuerdo a Teo Donner. Recuerdo a Javier Bokel. Recuerdo a Carmen Gallego aquí, que nos ha ayudado a muchos a crecer en la fe. Recuerdo a tantos hombres y mujeres, siervos como Felipe Webb, Diego Cardona, que nos han bendecido tanto, hermanos. Pero ahora es tu momento. Si tú eres un cristiano, un discípulo que está sentado, que cree que el evangelio es solamente el ABC y ese cursito, yo ya lo hice, pastor, pues que yo ya pasé por eso hace años. ¿Cómo me va a decir ahora que discipulado si tengo 20 de cristiano? Pues ningún discípulo se jubila. Somos discípulos hasta 10 segundos antes de morir. Y que el Señor nos dé la gracia de discipular hasta ese momento también a otros. Pero si tú eres un siervo de la iglesia, manso y humilde, como hemos dicho, yo quiero que terminemos orando para que el Señor te dé fuerzas en persistir en el evangelio, que te mantengas firme en la fe, firme en la fe. Cierra tus ojos y vamos a orar. Toma unos segundos y allí en casa, los que están aquí, respondan al Señor allí. Como tenemos tapabocas, podemos hablarle a Él ahí con libertad y nadie se da cuenta. Señor, al iniciar esta jornada de caminar contigo, cuán agradecidos estamos de que hayas tomado a un hombre como Lucas, de entre tus seguidores, uno que no era judío, para recoger y recopilar las hermosas y ciertísimas historias de quién eres tú, Jesús.
Eso que ya se nos vuelve como paisaje, pero ¿cómo entender que Dios se hizo algo tan minúsculo como lo es un feto? Algo tan frágil como lo es un ser humano en el vientre de una mujer y nacer en un pesebre. Que para nosotros es un adorno, para ti era tu casa, Jesús. Caminar en este mundo y enseñarnos sobre el reino de los cielos que se ha acercado, y tantas parábolas, Señor, para que nosotros entendamos lo que significa la vida eterna. Persistir con aquellos que nos cuesta entender muchas cosas de la fe, Señor, y caminar al lado nuestro. Gracias por ir a la cruz, Jesús. Gracias por resucitar. Gracias por mostrarnos no solamente el camino, sino mostrarnos que tú nos amas y que quieres estar con nosotros, Señor, y en nosotros. Te pedimos esto en el nombre de Cristo, que sea una buena noticia, verdadera, genuina, contundente, la convicción de nuestras almas, Señor. Y si alguien está luchando en la fe, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús te pedimos, sácalo de ese estado, por favor. Sácalo de ese lugar, de ese pozo, de ese lodo, Señor, donde se encuentra por la gracia y la obra tuya, Señor, por el Espíritu Santo. Sácalo, sácala de ahí, Señor. Aquellos que no te conocen aún, Señor, que haya un nuevo nacimiento por la obra de tu Espíritu, por favor, Padre. Pero para todos nosotros, Señor, que hemos sido enseñados de tantas maneras y tantas formas y tantos trasfondos, enséñanos ahora, Señor, que Lucas viene. Este evangelio viene por tu gracia, Señor, a tratar con nuestras vidas, con nuestros vacíos, con nuestro pasado, Señor, y a levantarnos robustamente en la fe en ti, Jesús, en ti. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús, que todo esto sea para la gloria tuya. Amén y amén.